¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Bueno, vi la necesidad de poder hacer este video con relación a todos los errores que estuvimos viendo en la carrera con relación a los trabajos de tesis que se están presentando, ¿verdad? Bueno, en realidad hay cosas que ustedes ya pasaron, por ejemplo, lo que es el anteproyecto de tesis, pero aún así me gustaría comenzar de allí para que nosotros podamos tener claridad sobre lo que continúa con el trabajo final de tesis, ¿sí? Por eso nuevamente vamos a ver un poquitito las primeras partes o los primeros aspectos que se tienen en cuenta dentro de lo que es un trabajo de anteproyecto de tesis. En este sentido, nosotros comenzamos siempre un trabajo de anteproyecto con la percepción del problema. Sí, allí van a ver una parte teórica donde dice se debe describir las características reales de la situación problemática que se desea investigar, describir la naturaleza del proyecto, el contexto, las circunstancias, las dimensiones y si fuera posible los hechos que lo originan, ¿verdad? Debe precisar la localización, tiempo, espacio, personas involucradas en el problema. Esto es realmente en resumen, pero ¿qué es el problema que está aconteciendo dentro de los trabajos de tesis que se nos están presentando? De que esta parte es un análisis que debe hacer el investigador. O sea, no hay literatura que te pueda dar, digámosle, una demostración exacta de cuál es el problema, porque eso tiene que partir del investigador. Entonces, uno de los errores que se están cometiendo es que se está quitando partituras bibliográficas y se están incorporando dentro de este proceso. Este proceso de percepción del problema es situacional, o sea, yo investigador me voy a un lugar y allí empiezo a ver cuál es el problema. Allí yo me relaciono con el entorno y a partir de esa relación yo voy describiendo el problema, ¿sí? Entonces no hay libro, no hay literatura, no hay escritos que puedan reemplazar esa situación. Entonces ese es uno de los primeros errores, ¿sí? Que si a partir de aquí nosotros empezamos a hacer bien esto, el resto de la tesis ya es complementario, ¿sí? Entonces, un ejemplo de percepción del problema, ahí pueden ver, dice, en el barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista, del departamento de Misiones, las aguas residuales domiciliarias son producto de la utilización del líquido en las diferentes actividades del hogar. ¿Sí? Esa es la situación, ese es el problema, las cuales producen un nivel de contaminación al agua que pueden manifestar la presencia de sólidos, desechos orgánicos, detergentes, jabones, grasas, lo que precisa de un proceso para su eliminación. No pueden desecharse vertiéndolas sin tratamientos en lagos o corrientes convencionales. Obviamente que para que nosotros podamos tener percepción del problema, tenemos que tener una base del conocimiento teórico. De lo contrario, tampoco podemos percibir problemas. O sea, yo voy a saber que hay un problema en una localidad o en una situación cuando la teoría a mí durante todo el trayecto de la carrera me dijo o me dio un estándar de qué es lo que debe estar en equilibrio y me demuestra lo que no está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo voy formando esa percepción del problema, ¿sí? Y ahí empieza a decir qué tipos de dónde provienen los desechos, de qué comunidad, habla un poco, en este caso como habla de tratamiento del agua, entonces también trata de hablar de eso como para poder mitigar los impactos ambientales. Bueno, otra cosa, la percepción del problema en una investigación de las ciencias ambientales tiene que estar enfocado en las ciencias ambientales. Se vieron demasiadas réplicas, demasiadas copias de, por ejemplo, dice percepción del problema y habla, está muy relacionado, por ejemplo,
con lo que es medicina o está muy relacionado con lo que es economía o cosas así. Nosotros siempre tenemos que enfocarnos a nuestra carrera, que es la ingeniería ambiental o las ciencias ambientales, y de ahí tener una base para poder iniciar nuestro proyecto. De ahí parte a tener el problema genérico. El problema genérico se formula. Sí se puede hacer otra vez una pequeña descripción si es el caso, pero en realidad en el problema genérico nosotros ya necesitamos tener la pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación me va a llevar fácilmente a poder formular el objetivo. Si yo no tengo bien establecido mi pregunta general, ¿qué es lo que yo me pregunto para poder investigar? Entonces no voy a poder lograr tener esa base para poder formular los objetivos. Y es por eso, ¿verdad? Tenemos el problema genérico, ¿verdad? Que aquí nos da un ejemplo, ¿sí? Dice, ¿cuál es la percepción de la población sobre los efectos ambientales del vertido de las aguas residuales domiciliarias en el barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista del departamento de Misiones? La característica de la formulación de esto es, tenemos el problema, ¿sí? Tenemos la situación, tiene un contexto y también tiene un lugar donde se produce esa situación. Entonces todo eso debe estar enmarcado para que realmente pueda ser una buena formulación del problema. Y de ahí surgen las preguntas específicas, ¿verdad? Que dice, ¿qué efecto produce la disposición inadecuada de los residuos? O sea, parte del problema genérico para que nosotros podamos tener preguntas específicas. ¿Cuáles son las específicas? Las que yo quiero investigar realmente y que me va a llevar a ese objetivo general. O sea, en este caso, una de las preguntas dice, ¿qué efecto produce la disposición inadecuada de las aguas residuales? Eso quiere decir de que yo voy a investigar el efecto, voy a ver la situación, ¿sí? Y eso es algo específico. Por eso es que dice aquí que las preguntas específicas son interrogantes complementarias que permiten especificar qué aspectos del problema serán estudiados. Estas preguntas específicas provienen del problema genérico, así como lo habíamos visto. Son subproblemas que deberán abarcarse. Cada pregunta específica determina la variable o variables a ser estudiadas. En la redacción debe seguirse un orden lógico. ¿Qué quiere decir eso? Que si dentro de mi investigación lo que yo necesito es, aquí, saber cuál es la percepción de la población sobre los efectos ambientales del vertido de las aguas domiciliarias, yo tengo allí ciertas situaciones específicas. Uno, yo necesito saber efectos ambientales, ¿sí? Por eso es que dentro de mi primera pregunta dice, ¿qué efecto produce la disposición? Luego yo necesito saber, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción que tiene la población? ¿Sí? Y eso es el centro de mi investigación. Quiere decir que mi siguiente pregunta específica va a ser, ¿verdad? ¿Qué percepción tiene la población de San Juan Bautista o del barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista del departamento de Misiones? O sea, tiene que ir una secuencia lógica y eso tiene que demostrarse dentro de los objetivos generales y los objetivos específicos. Y allí partimos a tener lo principal dentro de una investigación, que son los objetivos, ¿sí? El objetivo general parte del problema genérico. En líneas generales yo necesito saber el por qué. Necesito saber el para qué, discúlpame. Necesito saber el para qué de la investigación. Entonces eso me lleva a formular. Una de las cosas prácticas y fáciles que podemos ver, voy a adelantar un poquitito a lo que es ya el objetivo general, y ahí vamos a ver, dice analizar la percepción de la población. ¿Qué pasó con la pregunta? ¿Está formulada completamente? Vamos a ver, vamos a irnos
hasta la pregunta y dice: ¿cuál es la percepción de la población sobre los efectos ambientales de vertido de las aguas residuales domiciliarias en el barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista del departamento de Misiones? Ok, me voy entonces al objetivo general y dice: analizar la percepción de la población sobre los efectos ambientales del vertido de las aguas residuales domiciliarias en el barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista del departamento de Misiones. Hay una coherencia. ¿Qué es lo que pasó? Mi pregunta se transformó de manera infinitiva en un objetivo. O sea, en vez de ¿cuál es la percepción?, vino a entrar un infinitivo que es analizar, ¿sí? Entonces, una de las formas más prácticas para que mi trabajo de investigación tenga una coherencia es de que las palabras iniciales de la pregunta de investigación deben ser transformadas a un infinitivo. Entonces allí nosotros tenemos bien formulado y allí nos vamos a dar cuenta si es que realmente mi pregunta está bien formulada, porque el infinitivo tiene que encajar perfectamente sin que sufra modificaciones en todo el texto. Entonces es una forma de verificar. Y de ahí van a ver ahora los objetivos específicos. Dice: estudiar los efectos que produce la disposición inadecuada de las aguas residuales domiciliarias en los pobladores del barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista. El siguiente: evaluar las características de las aguas residuales domiciliarias del barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista Misiones según los métodos de análisis sensorial, ¿verdad? Ahí entra un indicador, ¿verdad? Y siguiente y último: establecer medidas preventivas para solucionar la disposición de las aguas residuales domiciliarias. O sea, todo va dentro de una secuencia lógica. Yo no puedo hacer algo, ¿verdad?, que después no tenga relación con el siguiente objetivo. Esos son detalles demasiado importantes que realmente se puede notar muy rápidamente cuando uno constantemente está en investigación, ¿verdad? Por eso es que de repente dentro de las correcciones de las tesis, lo primero que se señala son esas cosas, ¿verdad? Porque si eso nosotros no logramos hacer una buena formulación, el resto de nuestro trabajo puede que no tenga coherencia. Y eso es lo que queremos evitar ahora, ¿sí? Allí partimos a tener una hipótesis, que sabemos que las hipótesis son conjeturas, proposiciones. Es algo que yo pienso, es algo que la teoría de mis 5 años de estudio me llevó a conocer situaciones, ¿verdad? En este caso, situaciones que son bibliográficas, y yo quiero llevar a una prueba ese conocimiento. Entonces, de esa hipótesis, nosotros vamos a tener variables independientes y variables dependientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Las variables independientes son las que dan la causa de la investigación o la causa de mi propuesta. Y la dependiente es el efecto que produce eso. ¿Cómo nosotros podemos entender mejor aquí? Dice: las aguas residuales domiciliarias en las calles del barrio San Francisco de la ciudad de San Juan Bautista del departamento de Misiones causan efectos nocivos ambientales, ¿sí? Mi variable independiente dice que esa es la causa. ¿Cuál aquí es la causa? La causa, la situación, el foco de la investigación son las aguas residuales domiciliarias. Esa es mi causa. ¿Cuál es el efecto de esto dentro de mi hipótesis que causa efectos nocivos ambientales? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que demostrar. Bueno, una vez que entendimos, ¿verdad?, qué hace una hipótesis dentro de una investigación, entonces a partir de ahí nosotros podemos analizar esas variables, ¿sí? Yo sé que lo más complicado y a mí me costó mucho entender fue la determinación de las variables dependientes e independientes. Porque no entendía ni qué hacía, ni cómo formar, ni cómo formular. En realidad yo no tengo que formular nada.
yo lo único que tengo que hacer es postular un pensamiento en base a la teoría. Y es allí donde se empiezan a formar estrictamente esas variables. Si realmente lo que yo postulo, ¿verdad?, tiene una causa y un efecto, entonces directamente esas variables ya se pueden determinar fácilmente. Y ahí vengo yo a la identificación y operacionalización de las variables. ¿Qué es la operacionalización de las variables? Es la operación que yo necesito determinar de cada variable que interviene dentro de mi investigación. O sea, cada variable tiene tiene un por qué está dentro de la investigación. Y eso me va a llevar a un indicador, y ese indicador es lo que yo tengo que buscar en el transcurso de la investigación. ¿Sí? O sea, es una hoja de ruta esta operacionalización de las variables. No es un simple cuadro, no es un relleno, sino que es lo que me da el oriente para que yo enfoque mi investigación hacia esos indicadores que yo voy a estar buscando. Por eso es que aquí, dentro de la identificación y operacionalización de las variables, yo tengo un cuadro muy sencillo dentro de lo que es el formato de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Técnica y Comercialización y Desarrollo. Esto se da en este formato. Cada universidad, cada carrera, cada lugar tiene un formato diferente de la operacionalización de las variables. Pero la que nosotros utilizamos en nuestra carrera, Ciencias Ambientales, es esta, donde dice, el primer cuadro tenemos las variables, el siguiente cuadro los conceptos y el siguiente cuadro los indicadores. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Una vez que yo pude identificar, después de mi hipótesis, las variables dependientes y las independientes, yo las ubico dentro de un cuadro. Si tengo 3 variables, tengo que tener 3 cuadros de análisis. Si tengo 2 variables, tengo que tener 2 cuadros de análisis. Y esas variables son las que se colocan, las que se ubican, ¿verdad?, en este lugar. Bueno, en realidad quería señalarles, pero no, creo que no se ve muy bien. Pero bueno, tengo en la primera columna es donde tengo esas variables. Luego tengo el concepto. ¿Qué es concepto? No es de que yo voy a entrar en Google y voy a agarrar y voy a googlear y ver el concepto de eso. No. El concepto significa en qué términos yo le estoy utilizando a esas variables dentro de mi investigación. Por ejemplo, dice acá una de las variables, las aguas residuales domiciliarias. ¿Qué concepto yo le pongo dentro de la investigación? Agua que se produce de las viviendas, poblaciones o zonas industriales y arrastra suciedad y detritos. Eso es el concepto que yo tengo sobre lo que son las aguas residuales domiciliarias dentro de la investigación. Y luego tengo mi cuadro de indicadores. ¿Qué es lo que yo necesito indicar? ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco que el 100% de las viviendas son visitadas para verificar su disposición de las aguas residuales. ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso de investigación yo voy a tener viviendas que voy a estar visitando y me comprometo con estos indicadores de que el 100% de las viviendas van a ser verificadas, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, con cada variable, ya sea independiente o dependiente, mis indicadores van a ser totalmente diferentes. Yo no puedo copiar el indicador de una tesis que es de agua y llevarle a una tesis que es de suelo. O sea, van a ser indicadores diferentes, porque el indicador lo que me marca es mi hoja de ruta de investigación. Todos estos son errores que constantemente estamos viendo dentro de lo que es investigación. Luego pasamos a la justificación. La justificación es totalmente diferente a lo que es la percepción del problema. Porque en la percepción del problema yo describo cuál es el problema, dónde es el problema, qué situación se está pasando.
Y en mi justificación yo necesito justificar el por qué es importante esta investigación. Entonces hay una total diferencia. Se suele marcar demasiada igualdad entre lo que es la justificación y la percepción del problema. O por poco no se hace un copy-paste de esas dos partes. Y son totalmente diferentes. En mi justificación yo justifico mi hipótesis. En mi justificación yo digo del por qué es importante para las ciencias ambientales esta investigación. Y así sucesivamente. Por eso que dice, en la justificación se exponen las razones que avalan la realización del estudio. ¿Cuál es el propósito del investigador y cuáles son los beneficios que aportaría su estudio? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Hay realmente interés de hacer? ¿Realmente va a servir o simplemente en la justificación? Los que corregimos las tesis, enseguida nos damos cuenta si realmente hay interés por parte del investigador o hizo nomás por cumplir, ¿verdad? Por eso que dice, ¿cuál es la trascendencia? Si es para aportar nuevos conocimientos sobre el área de estudio o para ayudar a la solución de algún problema social o práctico. Y luego tenemos las limitaciones, ¿verdad? Esto es con relación a las partes principales dentro del anteproyecto. Si yo estas partes principales del anteproyecto no las tengo adecuadas, entonces puedo hallar fallido el resto de mi investigación dentro de lo que es el documento final de tesis. Y bueno, hasta ahí llegamos.